Alors, je suis désolée de donner la conférence en espagnol, mais je veux parler surtout sur le livre que j'ai écrit sur l'exil. Et bon, c'est un langage un peu littéraire, c'est difficile de faire la traduction, c'est pour ça qu'on va parler en espagnol. Non, mais après, on va parler en français. Si, je commence. Et bon, je crée ce livre, mon essai. C'est peut-être le livre, tout ce que je peux dire sur l'expérience d'un exil vécu et un exil pensé. C'est difficile de parler sur un sujet où on est dedans. C'est difficile. Comment est-ce que je parlais sur un sujet si je suis dedans le problème? Comment est-ce qu'on peut faire la séparation? Non? Mais de toute façon, la table de matière, on peut voir bueno, he titulado mi intervención El régimen ético de la autobiografía. Esta presentación parte de la premisa de que el exilio es uno de esos fenómenos culturalmente inadvertidos, perteneciente al mundo de las insignificancias. Su examen coloca al investigador en un lugar de implicación, haciendo una paráfrasis del filósofo chileno Humberto Giannini: cuando el movimiento reflexivo se vuelve reflexión en el sentido psíquico y espiritual del término, puede afirmarse que tal investigador está emplazado en el centro del drama humano, vale decir, se encuentra complicado en aquello que explica. Esto constituye, siguiendo al propio Giannini, el aspecto diarístico de la investigación. Es en la perspectiva de este aspecto diarístico donde se sitúa la reconstrucción del relato que me permití emprender en este libro, El exilio como síntoma, literatura y fuente. Concibiendo la investigación como un registro cotidiano de la experiencia, tomando distancia, en principio, de toda interpretación inmediatista. Este libro constituye una suerte de etnografía existencial que tiene por objeto comprender y socializar con base en el testimonio propio las repercusiones que un exilio puede causar en una existencia singular. Empero pretende hacerse acompañar por otros, idealmente, en esa comprensión. La historia personal no produce directamente conocimiento. Es preciso reflexionar una suerte de mediación, puesto que ha sido imposible rehuir la referencia a una historia familiar. El conjunto de los ensayos que integran el libro intenta aportar reflexiones útiles para debatir lo que me permití denominar el régimen ético de la autobiografía. Haré una breve digresión sobre ello. Cuando Derrida glosa la obra de Paul de Man sobre la memoria como alegoría, es decir, una propiedad del lenguaje que prefigura lo viejo y lo nuevo, formula tres tópicos o tres preocupaciones sobre el problema de la autobiografía. Ellos atañen al género, la totalización y la función performativa. Tales preocupaciones atraviesan también el texto presente. En primer lugar, siguiendo a Derrida, Paul de Man intentará demostrar que la autobiografía no es un género que se eleva por sobre el nivel literario del mero reportaje, la crónica y las memorias, sino que es una figura de la lectura que se presenta en todos los textos. En segundo lugar, Derrida, glosando a Paul de Man, pretenderá demostrar que la autobiografía no solo revela autoconocimiento confiable, sino que demuestra de modo asombroso la imposibilidad de la clausura y de la totalización.
la imposibilidad de llegar a ser del texto figurativo. Por remitirme un clásico, Aristóteles dijo, esto lo tomo de un texto de Hannah Arendt, que la biografía de algún modo es una especie de praxis, es decir, su destino es dar sentido. El libro contempla la inclusión de referencias bibliográficas familiares que abarcan desde el hito de la migración judeo-europea a Chile en los años 30 hasta el exilio en México de los años 70 del siglo XX. Narra de manera cronística una primera migración familiar desde una aldea húngara de los Cárpatos hacia el Finisterrae, que es Chile, en víspera de la explosión de la Segunda Guerra y que traspasa simbólicamente 4 generaciones completas. Fue posible observar empíricamente que la primera generación enmudeció, a sus miembros les resultó imposible verbalizar la experiencia vivida, evocar y reconstruir recuerdos, emitir juicios e incluso expresar enojo. La segunda generación sintomatizó, es decir, que la intensidad de las violentas remembranzas se adueñó de su ser y llegó a vivir como en carne propia las heridas silenciadas de sus predecesores. La tercera generación intenta aún verbalizar este silencio escueto y abreviado en torno a los hechos históricos desgarradores. Por último, la cuarta generación visualiza ya los vetustos hechos como lejanos en el tiempo y heredados de manera vagamente legendaria. Esta última generación ha adoptado en parte un cambio de giro en el espacio subjetivo de la conciencia o bien ha alcanzado herramientas emocionales más firmes para procesar las aludidas rajaduras de persistencia memorística. Puede decirse que la condición de desamparo constituiría un rasgo distintivo y cuasi universal de los exilios de todos los tiempos humanos, desde las diásporas bíblicas. Se compone de orfandad, aislamiento y desaliento vital, la difusa abstracción de un mal du pays provocado por todas las menudencias imaginables que quizá podría compararse mejor con ese fuerte dolor fantasma en miembros que han sido amputados. No obstante, la memoria espiritual, los recuerdos compartidos, las crónicas ermitañas, las evocaciones emancipadas que rehúsan la simbolización común, liberan, en este caso, el sentimiento obstinado de un dolor ajeno a las convenciones sentimentales. El propio Freud, en el decir, por ejemplo, de Michel Certeau, querría saber la noticia del exiliado en la misma lengua del lugar que está ocupando, un mensaje del aparecido, un trocito de verdad que la escritura engendra. Esta escritura nace más bien de una imposibilidad de un lugar propio. Se desearía despojar los pensamientos de rastro de autocompasión, lo cual nunca se cumplirá a cabalidad. Lo que se sugiere, en resumidas cuentas, es que las secuelas de los procesos de trasplante y desarraigo deberán ser subsanadas bajo nuestra propia responsabilidad, bajo nuestra propia práctica. Es posible que una máscara orgullosa nos condene a un silencio sellado. La escritura, no obstante, es un molino que contribuye a disgregar los terrones más duros de la memoria enquistada o acongojada memoria en la expresión del propio Jacques Derrida. El trabajo reflexivo que intenté desarrollar solo pretendió manifestar un valor demostrativo, o bien, en palabras de George Sebald, por ejemplo, un valor superior al simplemente ilustrativo. ¿No es cierto? Esta es una expresión de Sebald en su libro Pútrida Patria. Un valor favorecedor de la diferenciación de los conocimientos psicológicos, ¿no? Puesto que la psiquiatrización de los problemas que tienen un origen histórico tiende a uniformar, digamos, las secuelas psicológicas, ¿no? Lo que plantea Sebald verdaderamente es buscar la peculiaridad, la singularidad de los casos particulares.
Se trató de arrojar luz entonces sobre la existencia de fragmentos locales de un procedimiento de verdad, tomando una expresión de Alain Badiou, en una perspectiva alejada de la pretensión discursiva o política de la representatividad. Los exiliados, entonces, como mensajeros no representativos. Dicho de otra manera, se buscó rastrear las zonas marginadas de una biografía intelectual del exilio, lo cual no obliga forzosamente a rehacer la pauta de una historia emocional, empero, en el caso particular del libro, el desafío consistió en entrelazar las dimensiones intelectual y emocional. El libro presenta, de nuevo, el exilio se nos presenta como la súbita revelación que experimenta un sujeto memorístico extremadamente vulnerable, manifestada como incursión en el mundo y su marca en el lenguaje. Por ejemplo, el sobreviviente de Auschwitz, Primo Levi, rechazó la escritura de Paul Celan justamente por explorar el territorio que tanto lo asustaba, el de lo inarticulado, el estertor de un moribundo que, sujeto a la locura, produce un balbuceo. Me voy a permitir leer una paginita del libro, si me lo permiten, un segundito. Muchas gracias. Por favor, cuando ya esté abusando mucho del tiempo, me avisan, ¿sí? Por favor, porque si no me voy a salir del área. 26. No se calcula bien el tiempo. Dice: la condición existencial del exilio permanecerá disociada de aquel sui generis idioma chilensis de la asertividad. C'est un peu difficile de traduire ça, hein, parce que, bon. Exactamente. La condición existencial del exilio permanecerá disociada de aquel sui generis idioma chilensis de la asertividad, donde tal asertividad sería la síntesis de la congruencia, la claridad, la rapidez y la gracia. Los asertivos actuarían desde un estado interior de autoconfianza en vez de hacerlo desde una emocionalidad limitante, típica del enojo. Lo anterior, en el caso de que la fragilidad se omitiera como hipótesis. No es solo esta jerga exitista, local, la que permanece fuera de la órbita de los exiliados, en cuya espontaneidad fonética estos últimos no se actualizarían. En circuitos barriales y laborales, los exiliados, no vencidos por el silencio, suelen ocultar lo que no puede ser asumido, un trastorno del lenguaje. Aquellos que conseguirían modular los sonidos no circularían por el centro de la palabra, sino que farfullarían en su escabroso borde. Protegidos por los protocolos de formalidad y cortesía, no tendrían más que las evidencias deshonrosas de una metafórica diglosia. La palabra espontánea se vería despojada de su giro fonético distintivo. En resumidas cuentas, los exiliados asistirían a una suerte de traición de la lengua. No alcanzarían muchas veces a emitir llanamente las frases, no recordarían el molinete que, como una nota, forma la figura del sonido oriundo y local de la propia jerga. Los exiliados se tropiezan y aún corren hacia las palabras, pero la naturalidad de su lenguaje está estropeada. Una antigua pertenencia previa a la vivencia de un exilio podría tomar la forma de un proyecto. Lo haría guiada por una maestría intuitiva, propiciadora de un mundo posible, sin tematizarse explícitamente. En tal sentido, la memoria de un exilio, es de naturaleza poética. Poética no como experiencia lírica. Poética, perdón, moví al revés poética no como experiencia lírica, no como expresión versística, no como emoción estética, sino como locución subjetiva y pensamiento del lenguaje. Siguiendo el magnífico libro de Henri Mechonic,
la poética como crítica del sentido, tendría que ver con esta poética, con trabajar en darse cuenta, cómo la traducción de la experiencia singular, en esa traducción desaparece la alteridad. La poética trabajaría en el reconocimiento de la historicidad propia del discurso, o sea, reconocimiento y transparentación del locus de enunciación, de los procedimientos de la producción teórica, discursiva, estructural, etc. Un sujeto que emerge se permite decir alguna cosa en calidad de testigo. Es el cuerpo del testigo el que le hace algo al lenguaje. El cuerpo del testigo es lo que obliga a pensar en eso que se llama sujeto. Tal acontecimiento no es lo que se puede ver, sino lo que se vuelve. Es decir, puede ser fundacional para alguien y sin embargo no va más allá de la crónica o de la biografía. Ahí estaba yo. Esto es lo que fue para mí. Hecho irrefutable, pero particular. ¿Ya estoy en el tiempo? 2 minutes. 2 minutes, on va finir à la fin du texte. Je suis en train de le finir de toute façon. A diferencia, por ejemplo, de Alain Badiou, qui pense que le sujet, bon, c'est une dérivation de l'événement, una derivación del acontecimiento. Michel de Certeau, para él, la narración autobiográfica, la del testigo, es la que origina el acontecimiento. El testigo ostentaría una condición subrepticia, colocada bajo la categoría del también. Quien toma la palabra también podría ser aceptado. A título individual puede ser tolerado sin inconveniente alguno por una sociedad lo bastante fuerte como para absorber un elemento heterogéneo y usarlo. El problema, nos plantea Michel de Certeau, es reconocer si un acontecimiento realmente tiene valor de principio. Podemos ser solidarios con el acontecimiento, apunta, en virtud de que, estoy terminando, posee un significado propio en la medida en que comienza algo que es una acción, al ponerse de manifiesto, implica y requiere una revolución teórica. El papel del investigador es elaborar y revelar esa revolución, pero no por la vía de hacer esa revolución, sino por la vía de reparar donde se inaugura, sin ser todavía cuantitativamente expuesta y por eso sin ser más que una nueva posibilidad. Una poderosa reflexión podría despuntar el pensamiento de la acción que no tiene como función proteger las leyes de la sociedad humana, una revolución del sujeto desarraigado. Merci beaucoup.